la administración de la palabra. Solo quiero, antes de comenzar a adorar, hacer una oración y también recordarle a todos los hermanos, por favor, que nos escuchan, que tengan presente hacer de este tiempo su culto, su devocional, que nos involucremos, ¿verdad?, en lo que estamos haciendo y también en lo que estamos recibiendo. Por favor, envíenos. Para nosotros es importante, hermano, que usted nos envíe. Si tiene una petición de oración, que usted la envíe. Oramos al final y todavía en el resto de la semana nosotros nos quedamos intercediendo por sus necesidades. Y la pastora especialmente le está pidiendo que usted haga su fotografía de esta reunión santa en su hogar. También para nosotros eso es importante. No lo estamos fiscalizando ni persiguiendo, solo queremos tener el recuerdo grato de que en tiempos difíciles, como hijos de Dios, tuvimos en nuestro corazón reunirnos en familia para adorar a Dios. Esta mañana me acompaña la hermana Mireya, que está en una esquinita para no salir en cámara, y también Cris Medrano, que está acompañando a mi hijo de ley, Mauro, en las alabanzas. Padre, te suplicamos por favor que tú nos bendigas en esta mañana, que tu presencia, Señor, sea real aquí y donde quiera, Señor. Oh Dios, que haya un hijo tuyo escuchando y viendo esta transmisión. Uso la autoridad bíblica que tú me has dado, Señor, oh Dios, para bendecir a tu pueblo, Señor, oh Dios, y proclamar en el nombre poderoso de Jesús que hoy es un día de bendición, Señor, que hoy es un día de cielos abiertos, Señor, para nosotros, que hoy es un día, Señor, de consolación para nuestras vidas, y que tú, en tu omnipresencia y en tu omnisciencia, Señor, y en tu omnipotencia, visitas, Señor, cada hogar, Señor, y a cada familia, Señor, oh Dios, que te anhela, en el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Adoremos al Señor. Sí, Señor. Aleluya. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Gloria a Dios. En mí. Sí, Jesús. En mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Gloria a Dios. Solo llena este lugar con tu presencia, a
descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia. Al descender tu poder a los que estamos aquí, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, solo a ti, Señor, yo me entrego. Te adoramos. Oh, gloria a Dios, mi Dios. Oh, todo a Cristo yo me entrego. Oh, gloria a Dios, con el fin de serle fiel para siempre. Sí, Señor. Quiero amarle y agradarle, solo haré todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel y para siempre. Quiero amarle y agradarle, solo haré. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Yo quiero serle fiel. Oh, Señor, solo a ti, Señor Jesús, solo a ti te adoramos, Señor. Solo a ti me entrego, oh, en totalidad a ti, Señor. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, Señor. Oh,
yo me entrego con el fin de serle fiel y para siempre yo quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo, todo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel y para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Yo quiero serle. Todo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Yo quiero serle quiero serle fiel, oh Señor, con mi vida Jesús. Gracias Señor, gracias Señor, gracias. Señor, queremos agradecerte tu presencia en este lugar. Queremos agradecerte también que tú nos permitas, Señor, ofrendarte, Señor Dios, esta alabanza, esta nuestra adoración. Gracias, Señor, por preparar nuestros corazones para recibir tu palabra. Y tu palabra, Señor, dice, no vuelve atrás vacía, sino que hace, Señor, el efecto para lo cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús te pido, tú te glorifiques y te honres en esta mañana. Y donde quieras, Señor, oh Dios, que esta tu palabra llegue, impacte, Señor, oh Dios, la mente, la vida, el corazón, el alma y el espíritu de tu pueblo. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Vamos a pasar la administración de la palabra. Voy a dejar en libertad a los hermanos que han estado compartiendo que se retiren. Aunque ellos van a estar acá cercanos escuchando la palabra, pues nos quedamos ahora con un tiempo de ministración. Y bueno, no sé si ya está el audio de este micrófono activado. Amén. Podemos comenzar y quiero hablar, hermano, un tema que viene de un versículo bíblico que quisiera compartir con ustedes. Antes, en la forma en que el Señor me permita explicar alguno de mis pensamientos, indudablemente cuando este tiempo comenzó, surgieron algunas preocupaciones y quizás, hermano, algunas personas o algunos ministros hayan explicado alguna de las cuarentenas bíblicas. Honestamente no he oído a nadie, yo le soy sincero, yo no he escuchado a nadie, pero en este punto, en el día de ayer, mientras que estaba orando, pensando, meditando,
¿cuál va a ser los resultados de estos momentos de encierro que hemos tenido? Entonces vino a mi mente un versículo de la palabra de Dios que quiero compartírselo. El título del tema es "A la intemperie entre los animales salvajes". La idea de este tema es meditar cómo es que de alguna manera estando siendo rodeado de situaciones o de circunstancias difíciles, el Señor en su misericordia no solo tiende una palabra de consuelo, sino que también tiende un manto de protección y nos deja ver milagros en medio del proceso. Yo estoy esperando cosas extraordinarias de parte de Dios e inclusive una de las cosas que yo creo por las que yo debo de dar públicamente gracias al Señor es porque Dios ha guardado la casa que pastoreamos y también no hemos tenido anuncios, hermano, en medio nuestro de algún hermano, persona que esté contaminada o que esté en un estado de gravedad tan grande. Y al mismo tiempo, hermano, quiero darles noticias porque yo creo que también forma parte del propósito de Dios que si oramos por peticiones, también le demos gracias a Dios por las contestadas. Oramos por el hijo de la casa Jericín, Carlos González, bendito el nombre del Señor. Y la última noticia que tenemos de él es que los médicos dicen que no hayan infección en su cuerpo y si el Señor lo permite, Dios mediante, el martes lo sacan del lugar donde lo tienen recluido. Los hermanos por los que oramos de España, bendito el nombre de Dios, una familia entera grave ingresada en un hospital en España. Dios hizo el milagro y todos están fuera del hospital. Y creo que, hermano, todavía me quedan quizás un par de noticias más agradables que no tenía en mente decir ni dar, pero quiero decirles en el amado nombre del Señor Jesús que aún estando en medio de la prueba, Dios ha tenido misericordia y ha salvado a muchos de los suyos. Entonces quiero presentarle mi primer versículo rápidamente para entrar en el tema, bendito Dios. Marcos capítulo 1 dice la Biblia que Jesús fue bautizado en agua y inmediatamente, enseguida, el Espíritu Santo, dice la Biblia, le impulsó a ir al desierto. O sea, cuando leemos algunas traducciones bíblicas, una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es que la Biblia dice fue trasladado, fue movido. Aquí en su pantalla está puesta la expresión le impulsó el Espíritu Santo para ir al desierto. Y me quiero quedar unos minutos con usted, porque si usted mira a través de las Escrituras, el desierto en algunos momentos ha sido precisamente un lugar difícil, hermano, para vivir, pero en el desierto por 40 años, dice la palabra de Dios, Israel vio la provisión de Dios. En el desierto por 40 años, día tras día, Dios envió maná del cielo para que pan de ángeles, para que el pueblo de Dios se alimentara y fuera sustentado. En el desierto, dice la Biblia, en el desierto todos ellos, dice la palabra del Señor, al cruzar el Jordán fueron bautizados.
Y dice la palabra de Dios, y en el desierto, estando bajo la nube y la columna de fuego, también fueron bautizados. En el desierto ellos vieron la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Y si la mayoría de los que salieron de Egipto no entraron en la tierra prometida, no fue ni por falta de palabra, ni por falta de guianza, ni por falta de la presencia de Dios, sino que dice la Biblia que no entraron por sus incredulidades y sus rebeliones. Entonces, yo quisiera que mirando usted en su pantalla, porque está puesto, le van a poner su versículo, dice la Biblia en Marcos 1:12, Jesucristo fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y Marcos 1:13 dice, y estuvo en el desierto durante 40 días. Esa es la primera cuarentena que quiero presentarles. Estuvo en el desierto durante 40 días siendo tentado por Satanás, y dice la Biblia, y estaba entre las fieras. O sea, quisiera por favor que usted mirara el panorama físico y espiritual. 40 días de ayuno y 40 días de ayuno y 40 noches de ayuno, bendito Dios, y dice la Biblia que estaba siendo tentado nuestro Señor Jesucristo y que estaba entre fieras. Ahora, eso usted lo pudiera tomar de forma literal, y quizás algunos no estarán de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, pero quiero mostrarle a la luz de la palabra de Dios que dice la palabra que estaba siendo tentado por Satanás, y luego después dice que estaba rodeado de fieras. Entonces yo creo, hermano, que más allá de nuestra visión natural, yo creo que nosotros podríamos ver del mundo espiritual, tendríamos que ver a la luz de la palabra de Dios que bendito Dios, estaba, dice la palabra de Dios, nuestro Señor, rodeado también de fieras, pero ángeles le servían. O sea, es un panorama del mundo espiritual que yo quiero que usted observe. Y la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu, movido por el Espíritu. Lo que quiero transmitir, hermano, a todos los que me están escuchando es que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, a saber, aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. A mí me gustaría que usted mirara en su pantalla la traducción que hace la pechita de este versículo, y dice la palabra de Dios, y permaneció allí 40 días en el desierto y estaba entre las bestias. Arriba aparece entre las fieras, abajo aparece entre las fieras, y los ángeles le ministraban. Próxima diapositiva. Porque yo quiero que usted vea, en la próxima diapositiva, yo quiero que usted vea lo que estoy queriendo poner. Lo que quiero dejar como un mensaje en esta mañana es: no importa el ataque del enemigo y no importa rodeado de quién está, Dios tiene ángeles que están siendo enviados en favor de tu vida. Ángeles que están siendo enviados para rescatar a tu casa, como lo hizo el Señor con Lot. Ángeles Dios está enviando, bendito el nombre del Señor, para ministrarle a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tu corazón, como lo hizo con Jacob, cuando Jacob en un desespero iba huyendo de la maldad de su hermano, y dice la palabra de Dios que escogió una piedra por almohada, y allí hubo una revelación de una escalera que tocaba el cielo, bendito el nombre del Señor, y una ministración poderosa de parte de Dios para traer palabra profética y confirmarle a él que Dios tenía un propósito con su vida. Ahora, usted tiene en su pantalla lo que dice el código real. Permaneció
durante 40 días siendo tentado. Está puesto en su pantalla. Dice la palabra de Dios, y mensajeros celestiales le asistían, bendito el nombre del Señor. Vean lo que dice la traducción, la otra traducción abajo. Estuvo en el desierto durante 40 días, esto es cuarentena, durante 40 días, tentado por su adversario. Y dice la palabra de Dios, estuvo con los animales salvajes y los ángeles se ocuparon de él. Quiero que usted vea la próxima diapositiva con nuevas traducciones bíblicas. Dice la Biblia, estuvo a la intemperie entre animales salvajes. Este es el título del mensaje, a la intemperie entre animales salvajes. Pero dice la palabra de Dios, los ángeles lo cuidaban. Dice la otra traducción que aparece ahí en su pantalla, donde pasó 40 días en una soledad. Y quiero que vea la traducción bíblica. Dice la palabra de Dios que estuvo 40 días en una soledad ininterrumpida por la presencia de las fieras. Y dice la palabra de Dios, apenas ininterrumpida, por la presencia de las fieras. O sea que la soledad solo era interrumpida cuando llegaba alguna que otra fiera, pero también debemos de mirar que dice la Biblia que allí a solas Satanás lo tentó varias veces. Y entonces dice la Biblia, pero después de que cesaron las tentaciones, los ángeles vinieron a servirle. Así que nosotros hemos estado proclamando que estos días son días para reflexionar, días para meditar, días para recobrar fuerzas. Sin embargo, la cuarentena de Cristo fueron días de debilidades, fueron días de tentaciones, fueron días de ataques, fueron días probablemente en los que las fieras, las bestias del mundo espiritual aparecieron para confundir y amilanar a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él estaba ahí según el cometido del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue quien le envió al desierto. Yo quiero que usted vea mi próxima diapositiva. Y en mi próxima diapositiva se resumen esas seis expresiones. Ángeles les servían, ángeles les ministraban. Así que cuando usted busca lo que significa la palabra ministración, es suministrarle a alguien algo. Así que en el nombre del Señor Jesús yo estoy declarando que ángeles no solo rodean tu casa y a tu familia, sino que ángeles son enviados para espíritus del mundo de la luz, del reino de la luz, son enviados para suministrarte algo que tú necesitas. Dice la otra expresión, mensajeros celestiales le asistían. Dice las escrituras, estuvo con los animales salvajes y ángeles se ocuparon. O sea, ocuparse es tener determinada cosa como función o como cometido. Déjeme recordarle que los ángeles son consiervos nuestros. Por eso ángeles de Dios no aceptan adoración, bendito el nombre del Señor. Y qué importante, hermano, es entender que ellos tienen cometidos y las funciones de ellos es ayudar al pueblo de Dios, ayudar a los hijos de Dios. Dice la otra expresión, ángeles le cuidaban. Y dice la palabra del Señor, ángeles fueron enviados para servirle. En esta mañana yo quiero honrar y quiero glorificar a Dios por esta palabra. Quisiera que todo el pueblo de Dios tuviera una visión bíblica, bendito el nombre del Señor, de que en algunos momentos seremos librados de,
pero en otros momentos seremos librados en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio del conflicto. Dios está mirando tu vida, Dios está mirando tu casa, Dios está mirando a tu familia, Dios está prestando atención a tu corazón. Y quiero dejar la bendición en el nombre de Jesús. Una bendición que tiene que ver con tener una visión del mundo espiritual. Realmente qué cosa es lo que está aconteciendo. Pero al mismo tiempo dejarte una visión bíblica y espiritual de que si a ti ángeles... si estás siendo tentado, fíjese hermano, no quisiera hablar mucho de las noticias porque todas las noticias son malas. He estado escuchando noticias donde niños en la soledad de esta cuarentena han sido abusados, se han cometido asesinatos. Y todos justifican este tipo de vandalismo, de crimen por causa de la cuarentena y del encierro. Pero yo quiero decirle algo, en el nombre de Jesús, si se levanta un pensamiento negativo, si se levanta un pensamiento de una pasión inmunda, si se levanta un sentimiento o un pensamiento en tu corazón negativo, porque estás mirando de forma negativa y no estás viendo el propósito de Dios, yo quiero recordarte que Jesús fue llevado en una cuarentena al desierto para que estuviera allí esos días, 40 días, eso es lo que significa cuarentena, 40 días para no solo experimentar su debilidad física, sino también para ver cómo su Padre enviaba en auxilio su socorro. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús y estoy declarando que a la iglesia ángeles le sirven. Estoy declarando en el nombre de Jesús que allí donde tú estás, Dios te trae la suministración y la administración de algo que tú necesites, en lo que tú necesitas que Dios trabaje y obre por ti. En ese milagro que tú necesitas, Dios actúe. El Señor va a enviar y está enviando de sus ejércitos. Dios va a enviar mensajeros celestiales con una asistencia para tu vida. Dios va a enviar ángeles para que se ocupen de ti, como dice el Salmo capítulo 91, porque a sus ángeles enviará o a sus ángeles mandará acerca de ti para que tú no tropieces en piedra. Dice la palabra de Dios, ángeles le cuidaban, y dice las escrituras, ángeles le servían. Quiero que usted vea mi próxima diapositiva. Y quiero hablar rapidito de esta segunda cuarentena, y esta es una muy conocida, pero yo quiero mirar algunas cositas con usted. En Génesis capítulo 7, versículo 4, el Señor le avisó a Noé acerca de su próxima cuarentena. Esta es una de las que más me llama la atención por la connotación. Hubo un derramamiento de juicio, o iba a haber un derramamiento de juicio. La tierra no conocía la lluvia, hermano. Y yo sé que cuando uno habla o cuando otro ministro habla de lo que ha de suceder, mucha gente no cree, otra se ríe, otra se burla, otras incluso de forma sarcástica a veces llegan a decir, Dios volverá a tener misericordia. Aquí hay algo que yo necesito aclarar. Todos los que me están escuchando y que conocen que estamos viviendo la última hora del último tiempo, Dios va a tener misericordia de su pueblo, Dios va a tener misericordia de sus hijos, pero lo cierto es que la palabra profética está cumpliéndose y no se va a detener.
Este debería de ser como una luz roja en intermitente, llamando la atención tanto a hijos de Dios como a aquellos que no sirven a Dios. Ahora, yo sé que la decisión de servir a Dios traerá para nosotros bendición. Sin embargo, mucha gente escoge lo contrario, o sea, decide no servir a Dios. Ahora, yo quiero que usted vea lo particular de esta cuarentena. Dios le dice a un hombre, de aquí a 7 días. Bueno, el mensaje comienza donde Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra, y demoró aproximadamente unos 100 años en hacerlo. Pero en ese tiempo Noé estaba preparando el arca donde él iba a entrar, él y toda su casa y toda su familia. Un hombre que obedeció la palabra de Dios, un hombre que no necesitaba ver para creer. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, decirle a los que me están escuchando que ver para creer no es fe. Así que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la demostración de lo que no se ve. Yo como ministro creo firmemente, como siervo de Dios creo firmemente que Dios le avisa a sus hijos lo que va a suceder. Dios revela a sus hijos los próximos eventos en los próximos años. Entonces, el arca ya estaba terminada y Dios le dijo a Noé, dentro de 7 días, está puesto en su pantalla, dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Cuarentena, donde lo que se iba a desatar era el juicio de Dios. Usted lo tiene en su pantalla, usted lo puede ver, dice la Biblia, él dijo, borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Entonces dice el versículo 5, Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Quiero que usted vea mi punto. Mi punto es, en tiempos en los que se van a desatar juicios, en tiempo donde tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerle, una de las cosas ciertas que yo quiero dejar en su corazón es que lo que vayamos a hacer según la palabra de Dios tenemos que hacerlo conforme a lo que el Señor ordena, conforme a lo que el Señor manda. Da tristeza, hermano, escuchar a pastores o ministros dando su propia opinión acerca de algo y soslayando, pasando por alto o pisoteando principios bíblicos. Entonces quiero que preste usted atención a lo que estoy diciendo, porque creo que esto es importante. La palabra del Señor dice que Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado que hiciera. Yo quisiera que si usted está escuchando este tema o este mensaje, usted haga una nota. Hago todas las cosas que el Señor me ordena, conforme me lo ordena. Y quizás la primera pregunta que tendría que hacerle a usted, ¿escucha usted la voz de Dios y sabe usted cuando Dios le habla y le entiende? Entonces, el versículo 6 está puesto en su pantalla. Noé tenía 600 años. Déjenme hablar unos minutos de esto, porque yo tengo 59 y a veces me siento cansado. Tengo 59 y a veces cuando hay cambio de tiempo me duelen los huesos por causa de unas fracturas que tengo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que este hombre tenía 600 años. 600 años. Comenzó a construir el arca con 500, quizás 480 años. Tenía fuerzas. Quizás lo que le daba fuerzas era servir a Dios y obedecer a Dios y amar a Dios y mantenerse como un hombre justo en medio de una generación impía y perversa. Así que yo quiero alentar a los hombres de Dios que todavía caminan en el Señor, a aquellos que todavía esperan en el Señor. Y si tus fuerzas están decayendo,
como apóstol te bendigo en el nombre de Jesús y te digo lo que le dijo Moisés a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Dice la Biblia que tenía 600 años este hombre cuando el diluvio comenzó, bendito el nombre del Señor, a caer sobre la tierra. Y el versículo 7 del capítulo 7, y cada vez que tengo oportunidad de usar este versículo, digo, aquí hay 3:7, porque está el capítulo 7, está el versículo 7, y Noé significa reposo, y número 7 es número de pacto, número de perfección y número de reposo. Así que hay 7 perfecciones de Dios, 7 reposos de Dios, y dice la palabra de Dios, y te bendigo, entró Noé en el arca con él entraron sus hijos, entró su mujer, entraron las mujeres de sus hijos, dice la palabra de Dios, a causa de las aguas del diluvio. Ok, tenemos esta cuarentena y estoy hablando de las cosas de las cuales Dios nos puede guardar. Quiero que me oiga. Creo en el principio y creo que los principios desatan bendiciones. Usted obedece en la totalidad, Dios entonces también va a estar guardando la vida suya, la de su esposa y la de sus hijos. Quiero avanzar y quiero que usted vea la próxima cuarentena. Éxodo 24:16, la gloria del Señor reposó. Y siempre quiero que usted recuerde rodeado de quién está. Jesús estaba siendo atacado por Satanás. Jesús estaba rodeado de fieras o de bestias. Noé vivió o entró en una cuarentena por causa de la maldad de los hombres. Y usted tiene que entender a la luz de la palabra de Dios que la iniquidad era tan grande que Dios se asqueó y dijo: voy a destruir todo ser creado. Y ahora quiero que usted vea esta cuarentena. La gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y quiero llamarle la atención de que 7 días antes de que Noé entrar en el arca, antes de que el diluvio se fuera a derramar, 7 días antes, Dios le avisó a Noé. Quiero que usted observe este versículo. Reposó la gloria del Señor sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Primero vino la cobertura del Señor. Y luego después, en el 7º día, dice la palabra de Dios, acuérdese, el Señor le dijo a Noé: 7 días, de aquí a 7 días envío juicio. A Moisés lo hizo llegar al monte, dice la Biblia, la nube lo cubrió por 6 días y en el 7º día, dice la palabra del Señor, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Y dice la Biblia que a los ojos de los hijos de Israel toda la apariencia de la gloria del Señor era como fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Esto es lo que ven los que se quedan fuera del monte. Esto es lo que ven los que se quedan fuera de la gloria de Dios. Esto es lo que ven los que se quedan fuera de la voluntad de Dios, porque Israel debía de subir al monte junto con Moisés a recibir la ley. Dios le iba a escribir la ley a su pueblo en la mente y en el corazón, pero como ellos no subieron, Dios le entregó una tabla con 10 mandamientos, dejándoles saber que ellos no subieron y Dios no pudo escribir en su mente y en su corazón, pero sí escribió en aquello que es tipo de un corazón duro, un corazón de piedra. Lo cinceló Dios. Y dice la palabra del Señor, hermano, a los ojos de Israel, esto es a los que se quedan fuera,
Lo que ellos estaban viendo era un fuego consumidor sobre el monte. Pero dice la Biblia que Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, dice la Biblia, por 40 días y por 40 noches. Esta es la tercera cuarentena que muestro, bíblica. Porque lo que quiero mostrarle a usted es que dependiendo de cuál sea su actitud mental, su actitud espiritual, su actitud anímica, así usted va a vivir la gracia, el favor de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios. Usted se va a quedar fuera del plan de Dios y del propósito de Dios. Es más, usted va a admitir despropósitos de parte de Dios, porque Israel dijo, no subiremos al monte, porque si subimos, Dios nos va a matar. El deseo de Dios no era la aniquilación física. El deseo de Dios era aniquilar la idolatría que estaba en el corazón de ellos y que se había formado y se había creado un ambiente de tiniebla. Y cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó por las promesas que le había dado a Abraham. No estoy diciendo con esto que usted no sea un hijo de Dios. Cuando Dios nos saca a nosotros de Egipto, lo próximo que Dios tiene que hacer es sacar el Egipto que hay dentro de nuestro corazón. Y para Dios trabajar y sacar ese Egipto tiene dos formas. Una es 40 años en el desierto, o otra es 40 días y 40 noches en el monte de Dios, en la intimidad y en la comunión con Dios. Esto es lo que quiero dejar en su corazón. Usted puede hacer la tarea fácil o usted puede hacer la tarea difícil y pesada. Una cosa quiero dejar en tu corazón, y esto sé, que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Entonces quiero que usted observe. Moisés entró en la nube, bendito el nombre de Dios. Primero se dejó cubrir por la nube. Déjese cubrir por la presencia de Dios. Déjese cubrir por la palabra de Dios. Déjese cubrir por la sangre de Cristo. Déjese cubrir por los ministros primarios. Déjese cubrir en el nombre de Jesús por ese espíritu de sujeción y de temor de Jehová en tu corazón. Y dice la palabra de Dios que después de 6 días, o sea, Dios estaba matando el ego, Dios estaba matando la carnalidad, Dios estaba matando la naturaleza carnal de Moisés. 6 es número de hombre, y en el 7º día la palabra del Señor dice que entonces ya la nube no lo cubrió, sino que en el 7º día, Dios llamó a Moisés de medio de la nube, y dice la Biblia, y entró Moisés en medio de la nube, se puso en el centro de la nube, atravesó la nube, dice la Biblia, y entonces subió al monte. Yo espero que esté en pantalla lo que estoy diciendo, porque quiero que usted observe que el versículo 18 dice que primero estuvo 6 días cubierto. Luego en el 7º día Dios lo llamó y lo hizo entrar en la nube. Y luego después dice que después del 7º día, capítulo 24, versículo 18, Moisés, después de haber entrado en la nube, subió al monte. Así que, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta que David se hace. Y dice la palabra de Dios. Y mire, hermano, y yo creo que es tiempo de que nosotros evaluemos correctamente qué cosa es un hombre espiritual. Y creo que es tiempo, hermano, que la iglesia se vuelva a enamorar de su Señor, que la iglesia se vuelva a enamorar de Jesucristo. Delante, mucha gente y mucho pueblo ha puesto conocimiento delante. Y luego detrás de los conocimientos ha puesto reglas.
Y luego detrás de las reglas han puesto imposiciones humanas y han empezado a dejar a Cristo atrás, 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 atrás. Y le hemos puesto a Cristo, delante de Cristo, tantas cosas que la gente ya no puede ver a Cristo, ya no puede ver su gloria. Hay tanta gente, hermano, poniendo legalismos delante de Cristo y no pueden ver a Jesús. Y como no pueden ver a Jesús, tampoco se pueden enamorar de Él y tener un encuentro con Él. Quiero que usted mire lo que dice este versículo nuevamente. Dice la palabra de Dios que Moisés subió el monte, pero lo subió cubierto de la gloria de Dios. Subir un monte no es fácil, subir un monte es agotador. Puede ser incluso agotador para la iglesia cuando empieza a acercarse al monte de Sión y a la Jerusalén celestial y pretende hacerlo sin la gloria y sin la presencia de Dios. Así que yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a ver a un hombre que con temor de Dios sabía que tenía una cita divina, hermano. Tenemos una cita divina con Dios. Y yo quiero decirle que la presencia de Dios no depende de cuánta gente se reúnen contigo o cuánta gente está a tu lado, porque la Biblia dice que Moisés entró solo en la presencia de Dios. Noé entró con su mujer y entró con sus hijos entraron las mujeres o las esposas de sus hijos. Moisés, cuando subió al monte rodeado, cubierto en medio de la gloria de Dios, dice la Biblia que entró solo. Nadie más quiso. Aarón el sacerdote no quiso. María la profetisa no quiso. El pueblo de Dios dividido por las casas paternas, las 12 tribus de Israel, nadie quiso. Ese era el momento, hermano, para aprovechar la presencia de Dios. Y sin embargo, nadie lo hizo, nadie quiso hacerlo. Estaban llenos de temores, llenos de confusiones, estaban llenos de inmundicias. Y Dios les había dicho, santifíquense por 3 días y vengan que les voy a dar la ley. Pero ellos despreciaron ese momento y 40 días y 40 noches fueron cambiadas por 40 años en el desierto. Así que está la forma fácil de hacer las cosas. La forma fácil de hacer las cosas es hacerlas como Dios te las está pidiendo. Y vas a ser bendecido por la mano de Dios. Quiero que usted vea mi próxima diapositiva. Deuteronomio 9:18 dice Moisés, Deuteronomio es repetición de los eventos, de los hechos. Dice la Biblia, me postré delante del Señor como al principio. Así que Moisés estaba hablando aquí de su primera cuarentena. Me postré delante del Señor como al principio. Es regresando a mi primer amor, es regresando a las primeras obras, es regresando a mi primer momento de relación. Me postré delante del Señor como al principio por 40 días y 40 noches. Quiero certificar por la palabra que hubo una segunda cuarentena para Moisés. La primera era para recibir la ley. Y yo creo, hermano, que es importante que usted sepa que en 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, Dios tuvo que haberle mostrado no solo la eternidad, sino lo que Dios hizo desde la eternidad, en la eternidad. Y por eso yo creo firmemente que el capítulo 1 del libro de Génesis, capítulo 2 del libro de Génesis, capítulo 3 del libro de Génesis, el 4, el 5, el 6, el 7, donde se registra la presencia de Noé, fue escrito bajo revelación de Dios en ese monte. Dios metió a Moisés en la eternidad. Dios metió a Moisés en la gloria de su presencia. Para Moisés no cabía duda de lo que Dios podía hacer y era capaz de hacer. Las cosas ocultas, dice la palabra de Dios, pertenecen a Dios, pero las reveladas, o sea, las que Dios quiera revelar a sus siervos,
Tiene usted en su pantalla a Moisés diciendo, me postré como al principio. Y dice la Biblia que en esa cuarentena no comió ni bebió a causa de todo el pecado que había cometido al hacer lo malo ante los ojos de Dios, el pueblo de Dios, provocándole a ira. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y luego Deuteronomio 9:25 dice, y entonces me postré delante del Señor los 40 días y las 40 noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que os iba a destruir. Entonces, yo quiero que me escuche, hermano, porque necesitamos entender de qué manera una cuarentena puede también detener la mano de Dios. Moisés, cuando descendió de su primera cuarentena, descendió porque Dios le dijo, desciende porque el pueblo de Dios se ha rebelado, se ha vuelto loco. Usted ha de recordar que porque Moisés se demoraba, le dijeron a Aarón, haznos un ídolo, haznos un becerro, hermano. Y cuando terminaron de hacer el becerro, empezaron a danzar alrededor de aquella bestia. Comenzaron a danzar alrededor de aquel animal de oro, pero evidentemente allí habían bestias, allí habían fieras que hicieron que el pueblo de Dios volviera sus oídos, volviera su mente y volviera su corazón a la idolatría. Entonces dice la palabra que Dios le dijo, desciende porque el pueblo se ha alborotado. Hay voz de fiesta, hay alaridos de animales, alaridos de bestias, corre, apúrate porque el pueblo ha pecado. Y entonces Dios dijo, los voy a destruir. Pero entonces Moisés se metió en una segunda cuarentena. Y dice la Biblia, me volví a postrar delante del Señor. Hermano, ¿qué usted me quiere decir? No sé si Dios nos va a pedir una segunda cuarentena y usted no sabe lo que el Señor está haciendo. Pero yo estoy preparando por una palabra de Dios y por el testimonio del Espíritu Santo, estoy preparando a la iglesia para entender que hay cosas en las que aun cuando nosotros no estamos mirando, Dios está trabajando. Y nosotros los hombres de Dios deberíamos de saber que hubo una segunda cuarentena porque Dios dijo, los voy a destruir. Quiero que vea mi próxima diapositiva en pantalla. Deuteronomio capítulo 10, versículo 10. Y me quedé en el monte 40 días y 40 noches como la primera vez, o sea, hubo una segunda vez. Y el Señor me escuchó. Cuarentena es para buscar el rostro de Dios. Pero también la segunda cuarentena es para colocarse, la que hizo Moisés, es para colocarse en un vallado, bendito el nombre del Señor, y pararse delante de la presencia de Dios, no en rebelión contra Dios, sino como un siervo en humildad delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés lo hizo a causa de la rebelión de Israel. Hay padres quejándose de la rebelión de sus hijos, pero no pueden orar. Hay padres que se quejan de la rebelión de sus hijos, pero no pueden ayunar. Hay padres que se quejan de la rebelión de sus hijos y hasta se amargan, pero no se pueden presentar delante de la presencia de Dios. Y creo que parte de la amargura es saber que si no hay arrepentimiento, no habrá perdón de pecados. Y entonces esa es la preocupación incluso de muchos padres ministeriales viendo la condición de la iglesia. Sin embargo, tomó la actitud apostólica, bendito el nombre del Señor, de tomar la decisión donde estuve una vez y descendí, puedo volver a subir, bendito el nombre del Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hay una puerta abierta para tu vida que se llama Jesucristo. Y donde has estado puedes volver a subir.
Y donde has estado disfrutando de la presencia de Dios, allí puedes entrar nuevamente. Allí donde te enamoraste de Dios, allí donde fuiste cambiado, allí donde tu rostro fue transformado como en la misma gloria de Dios, allí tú puedes regresar ahora y decirle al Señor: vengo a interceder en este ayuno y en esta oración delante de tu presencia, porque sé que tienes decretado juicios de destrucción. Y estoy aquí, Señor, para que perdones la rebelión de tu pueblo. Estoy aquí para que perdones la rebelión de mi esposo. Estoy aquí para que perdones la rebelión de mi esposa. Estoy aquí para que perdones la rebelión de mis hijos. Estoy aquí, Señor, delante de tu presencia. Y dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 11, está en su pantalla. Entonces me dijo el Señor, y he aquí, bendito el nombre del Señor, la victoria de esta cuarentena. Me dijo el Señor: levántate y continúa tu marcha al frente del pueblo. Estoy dando una palabra profética en el nombre poderoso de Jesús. Y le estoy diciendo a los que están desanimados, que tienen la responsabilidad de guiar a otros: levántate en el nombre de Jesús y continúa tu marcha al frente del pueblo. Colócate en el lugar donde tienes que estar. Usa los principios bíblicos en los que tienes que ministrar. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo: levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo, para que entren y tomen posesión de la tierra que yo le juré a tus padres. Así que es importante que tú entiendas el porqué de esta cuarentena. Esta cuarentena de Moisés fue una cuarentena para humillarse él delante de la presencia de Dios por causa de los enojos que provocaba el pueblo y también por causa de la iniquidad del pueblo. Estoy esperando en el nombre de Jesús que Dios revierta toda esta condición difícil en la que hemos estado envueltos en una gran bendición. Y te estoy alentando en el nombre de Jesús para que te levantes, en el nombre de Jesús, te levantes, que continúes tu marcha, pero Dios a ti no te ha puesto por cola, te ha puesto por cabeza, que vayas al frente, eres un testimonio, eres un ejemplo a seguir. No es tiempo, hermano, para estarnos entreteniendo y jugando. No es tiempo de que tú cambies un mensaje, de que tú cambies una palabra por una película en un cine o una película en tu casa. No es tiempo de que tú cambies una palabra de Dios por irte a divertirte, a jugar fútbol o béisbol. No es tiempo, hermano, de que tú cambies la palabra de Dios por acostarte a dormir. Es tiempo de que te levantes viendo la necesidad que hay en tu familia y te coloques a la cabeza de la marcha, te coloques a la cabeza de la caminata. Dice la Biblia para que tú y los tuyos puedan entrar y tomar posesión de la tierra que Él te prometió, que Él nos prometió. Bendito el nombre del Señor. Quiero que usted vea la próxima cuarentena. Para mí esta es una de las más importantes. Creo que viene un mover profético de Dios extraordinario en este último tiempo y quiero dejarlo así manifiesto de esta manera. Ezequiel 4, 5, 6 y 7. Lo voy a leer todo y luego les voy a decir en lo que el Señor me ministró. La palabra del Señor dice, porque yo te he designado un número de días igual a los años de la iniquidad. 390 días. O sea que Dios le estaba diciendo a Ezequiel, te designo 390 días de acuerdo a los años de iniquidad. Está hablando de que Israel había estado viviendo 390 años en iniquidad.
y no se arrepentía. Déjeme decirle, hermano, que esta nación es una nación que usa el nombre de Dios. Pero el Señor dijo en el Antiguo Testamento que nadie podría usar el nombre de Dios en vano. Para todos mencionan a Dios. Conocen el principio, pero no dejan sus iniquidades. Mencionan, si Dios quiere, ahí usted tiene a los reggaetoneros cuando salen en televisión, todo tatuado, llenos de cadera de oro y llenos de anillotes de oro, y se tocan el pecho así y dicen, si papá Dios quiere. Pero todos son unos impíos, borrachos, drogadictos, mujeriegos, algunos de ellos violadores, pero cuando se ponen en pantalla conocen, esa es la generación de víbora. Papá Dios, si no fuera por Dios. Y quizás pues tengan mucha razón, ¿verdad? Dios todavía los ha dejado vivos. Pero yo quiero que usted vea a un hombre de Dios que Dios le dice, eres un hombre señal. Primero te voy a poner 390 días y vas a cargar. Hermano, esto me pareció impresionante porque dice, y vas a cargar con la iniquidad de la casa de Israel. Era un acto profético, era una señal. Luego dice el versículo 6, está puesto en su pantalla, y cuando los hayas cumplido te acostarás por segunda vez, y aquí aparece la cuarentena. Pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá, te la he asignado por 40 días, un día por cada año. Y entonces dice la Biblia, y entonces vas a dirigir tu rostro y tu brazo desnudo hacia el sitio de Jerusalén y profetizarás contra ella. Yo me quiero quedar unos minutitos aquí porque yo quiero tomar algunas verdades acá y quiero dejarlas en su corazón. Yo quiero decirle que viene una nueva unción profética, y en esto fue en lo que el Señor me habló. Una unción profética, hermano, donde se van a acabar los sueños vanos. Donde Dios va a silenciar y va a avergonzar, bendito el nombre del Señor, a los falsos profetas, a los hombres que manosean el alma de la gente, diciéndole a la gente les va a ir bien, cuando hay cosas que deberían de señalarse y marcarse. Dios le dijo a Ezequiel, vas a cargar la iniquidad de Israel por 390 días. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Ezequiel, y después de eso vas a cargar por 40 días la iniquidad de Judá. O sea, la iniquidad, hermano, del pueblo de Dios. Así que yo quiero decirle en el nombre de Jesús que Dios, incluso si profetas se levantan con falsas profecías, Dios les va a cubrir el rostro de vergüenza y van a ser la burla de muchos, porque el rostro de ellos será cubierto de lepra por causa de las murmuraciones y por causa de las mentiras con las que hablan contra Dios mismo. Ahora, yo creo que se levanta una generación joven. No estoy diciendo de jóvenes, sino que estoy diciendo, y permita Dios que sea de jóvenes. Porque dice la palabra de Dios, nuestros jóvenes profetizarán. Pero yo no quiero centrar mi palabra por el testimonio del Espíritu, que esto lo van a hacer los jóvenes. No, se va a levantar una generación de profetas jóvenes que nadie conoce, pero movidos por el Espíritu de Dios, temerosos de Dios. Ellos serán guardados del profeta viejo que desvía del camino. Ellos tendrán asignaciones de día. Y en esto Dios me hablaba. Porque igual los dos testigos
que se van a levantar hacia el final de la gran tribulación, tienen asignaciones de día. Lo van a hacer por 3 años y medio. Así, como Dios le asignó días de profecía, como Dios le asignó días de cargar la iniquidad de Israel y de Judá, 390 días y 40 días, Dios levanta a profetas, bendito el nombre del Señor, con autoridad de Dios. Dios levanta a profetas que llevan en su cuerpo los vituperios de Cristo. Porque eso fue lo que hizo Cristo, llevar el pecado y la iniquidad de toda la humanidad. Se volvió un sacerdote intercesor, intermediario, y eso es lo que Dios está buscando y está esperando de usted, y está buscando y está esperando de mí. Asignaciones de días donde los hombres se comprometen con el Señor a caminar en santidad, en pureza, en limpieza, pero que tienen una palabra profética segura para el tiempo que estamos viviendo. Espero en el Señor que usted reciba esta palabra, porque yo no quiero ser ni seducido ni engañado por un falso profeta, y le estoy orando a Dios que Dios me guarde de ellos. Le estoy suplicando a Dios que esta casa, este ministerio, sea un ministerio bendecido por hombres que tienen una palabra segura y cierta. Una palabra en la que el Señor les habla, y cuando ellos abren su boca, ellos saben que tienen que poner su rostro y su brazo desnudo contra lo que Dios dice que hay que hacerlo. Quiero pasar a la próxima diapositiva. Bendito Dios, y es mi última diapositiva. Estamos en 52 minutos de ministración de palabra. Y dice Hechos capítulo 1 versículo 3, a estos hombres también después de su padecimiento se les presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole de lo concerniente al reino de Dios. Cuarentena, 40 días, cuarentena en el nombre de Jesús, apariciones del Señor Jesucristo. Cristo se presentó resucitado a los vivientes, a los que Él les había llamado y a los que Él le había escogido. Eran sus discípulos, dice la palabra de Dios. Y no estoy hablando de los 12 apóstoles, porque la Biblia dice que se le apareció a más de 500 personas. Es más, todos nosotros sabemos que a la primera persona que Cristo se le apareció resucitado fue a María. Así que Dios no se le apareció a un apóstol, Dios se le apareció a la que es tipo de la iglesia, la que ha sido lavada con la sangre de Jesucristo y ha sido liberada de espíritus inmundos. Dice la palabra de Dios, a estos también se les apareció y se les presentó vivo con muchas pruebas convincentes, 40 días. Oremos a Dios para que vengan revelaciones, apariciones y pruebas convincentes en medio de nuestra familia. Pero también quiero que me escuche, es necesario que el Señor nos hable acerca de su reino. ¿Qué cosa es su reino? ¿Cuáles son las manifestaciones de su reino? ¿Quiénes son los que entran en su reino? La Biblia dice que el Señor Jesucristo le habló a un hombre que conocía, hermano, la palabra de Dios, conocía la profecía, conocía la parte histórica de Israel. Y es muy probable que también estuviera esperando la revelación del Mesías. Pero cuando el Señor se presentó delante de Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y el Señor dice que le dijo para que puedas ver el reino. En Juan 3, versículo 5 le dijo, te es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu para que puedas entrar en el reino. Así que una cosa es ver el reino y otra entrar, pero Dios comienza por hablarnos acerca del reino para que tengamos deseos de entrar. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. 40 días,
40 días, por 40 días se estuvo apareciendo el Señor. Y dice la palabra del Señor que se fue. 10 días después vino el otro Consolador. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4, reuniéndolos, los mandó a que no salieran de Jerusalén. Y ya aquí no podríamos hablar de cuarentena, tendríamos que hablar de encierro, de no salir. Y dice, Dios los reunió, los mandó. Dice a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y esto, hermano, atrapó mi corazón, bendito el nombre del Señor, porque una relación de intimidad con el Señor, una comunión donde recibimos pruebas convincentes, y esa la reciben los del remanente fiel, no los reciben los ateos. Estoy diciendo que las pruebas convincentes son para los hombres de fe, para los que han caminado con el Señor. Las pruebas convincentes de las que está hablando aquí la palabra de Dios no era para todo Israel, sino para aquellos que habían llegado a ser discípulos del Señor. Reciben instrucciones precisas. Hermano, ¿qué va a suceder después de esta cuarentena? De repente vamos a tener otra. Pero si no tenemos otra, también te quiero decir que Dios va a levantar hombres que van a tener que hacer su propia cuarentena en favor del pueblo de Dios por causa de la iniquidad. O otros, y permita Dios, sea esta última, saliendo tendremos que nuevamente regresar a buscar el rostro de Dios, hermano, a buscar el rostro de Dios y esperar un derramamiento del Espíritu Santo en este último tiempo. Y como dijo el Señor Jesús, esto será dentro de pocos días. Ahora, quiero que me escuche. 10 días fueron suficientes para que 380 personas se desalentaran. 500 vieron al Señor resucitado. 500 vieron al Señor Jesús y probablemente un poco más ascendiendo a los cielos. 500 oyeron cómo 2 varones vestidos de blanco se pusieron a su lado y le dijeron, así como lo veis que se va, así regresa. A los 10 días, hermano, 380 personas se desalentaron, se impacientaron, les dio ataque de pánico, no pudieron soportar el encierro del aposento alto, y eso que era para buscar a Dios y no por coronavirus. Y dice la palabra de Dios que solo quedaron 120, hermano. Y yo no sé si usted quiere formar parte de ese grupo, pero yo quiero estar ahí para recibir, no solo para ver la gloria de Dios, no solo para ser cubiertos de la gloria de Dios, sino para entrar en la gloria de Dios y que se cumpla el destino de Dios, el propósito de Dios para el cual fuimos apartados. Así que deje su legalismo, deje esas sus propias doctrinas que usted se ha buscado. Deje ese conocimiento exacerbado que usted tiene de las Escrituras. No estoy diciendo que lo abandone, sino que lo deje por unos minutos y se traiga a Cristo, a quien usted ha ido poniendo atrás de mi trabajo, después de mi familia, después de mi tiempo de diversión, después de mi comodidad, después de mis anhelos, después de mis deseos. Tráigase a Cristo y póngalo delante a hoy. Traiga a Cristo, sáquelo de allá atrás y póngalo delante. Póngalo en el comienzo de su vida y póngalo en el transcurso de su vida y póngalo al final de su vida. No hablemos de la experiencia y no hablemos de lo que conocemos. Vivamos lo nuevo que Dios quiere hacer y traer en medio de esta cuarentena y después de esta cuarentena. Quiero que entiendas por qué el título.
porque estamos rodeados de tentaciones. Estamos rodeados de bestias salvajes. Estamos rodeados, hermano, de gente llenas de iniquidad. Estamos en tiempos difíciles y es evidente que cuando uno mira todas estas cosas, no pudiéramos hacerlo sin esa cuarentena que trae comunión con Dios, que hace que Dios escriba su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, que hace que nos volvamos a enamorar del Señor y que volvamos a tener los tiempos de amores que teníamos antes. Y permita que su iglesia escuche hoy, porque dice la palabra del Señor que aquellos varones le dijeron a los que estaban allí escuchando acerca del reino: no se entristezcan, no se desalienten. Este mismo que se fue ha de venir por ustedes. Permita al Señor que estemos preparados. Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por ti, que me estás escuchando, iglesia. Y también quiero pedirle a mi esposa, si es posible, que ella se acerque y se siente aquí conmigo y me traiga las peticiones que tenemos de oración. Padre que estás en los cielos, estoy levantando, Señor, mis manos a ti, Dios mío, para no admitir despropósito alguno de parte tuya. Señor Jesucristo, dice tu palabra que tú eres la cabeza de la iglesia. Y yo no puedo pensar, Señor, oh Dios, si tú no eres mi cabeza. Yo no puedo sentir si tú no eres mi cabeza. Y yo no me puedo mover, Señor, oh Dios, si tú no eres mi cabeza. Mi cabeza fue llevada al desierto, Señor, por 40 días y 40 noches. Y él tuvo, Señor, una visión real de lo que estaba, Señor, oh Dios, sucediendo alrededor suyo. Pero dice tu palabra, habían ministraciones de ángeles. Habían, Señor, mensajeros celestiales. Y yo te ruego, Señor, que así tú envíes palabra como las que envía hoy a través de mensajeros celestiales. Consuelo, Señor, a través de mensajeros celestiales. Señor, te pido que donde quiera que haya un hijo tuyo que necesite el servicio, la intervención, Señor, divina tuya, oh Padre Santo, reciba ayuda de ángeles. Así también como Moisés recibió la ley de mano de ángeles. Te estoy suplicando, Señor, que nosotros entendamos los principios bíblicos, Señor, que se mueven a través de una cuarentena, de lo que se ha movido, Señor, en este tiempo, como se movió en aquellos tiempos. Tú eres la cabeza de la iglesia, y si estoy en esta casa, tú estás aquí porque eres mi cabeza y porque además, Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en tu santo nombre, allí estás tú. Te ruego en el nombre de Jesús que hayan hombres dispuestos, Señora, dispuestos a dejarse cubrir, dispuestos, Señor, oh Dios, a entrar en esa nube, dispuestos, Señor, a ascender el monte lleno de la gloria de Dios, no vacíos, sino llenos de la gloria de Dios, para que la caminata de ascenso no se agote, para que los salmos de ascenso gradual, Señor, sean cánticos que salgan desde lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, con cánticos y brama, ay, brama, mamá, de gozo y de alegría. Que no haya, Señor, en medio de nosotros gente triste, amargada, desesperada, con ansiedades, con temores. Reprendo en el nombre de Jesús toda tiniebla, Señor, y toda maldad.
Estoy suplicándote, Señor, que en tiempos, Señor, oh Dios, donde tu pueblo necesita, haya hombres entendidos que también suban a esa cuarentena de humillación, Señor, oh Dios, por causa de la rebelión, Señor, de tu pueblo. Estoy suplicándote, Señor, que tú levantes en medio de nosotros la nueva generación de profetas llenos del Espíritu de Dios. Hombres, Señor, y mujeres con precisión de días. Hombres a los que tú le hablas con precisión de días. Hombres quienes señalan, Señor, oh Dios, y apuntan su rostro y apuntan, Señor, con su brazo desnudo hacia donde tú quieres, Señor, que profeticemos y hablemos. Levanta una generación, Señor, que no sustituye tu palabra, Señor, oh Dios, por concepto, por opiniones, por ideas, Señor, oh Dios, sino que predica y vive tu palabra, que vive, Señor, y predica tu palabra para honra, Señor, y gloria de tu santo nombre. Y yo te pido, Señor, que tú nos des la oportunidad de escuchar en este tiempo de cuarentena las verdades acerca de tu reino, Señor. Te estoy pidiendo, Señor, que tú te reveles y que tú te manifiestes, Señor, a los que te amamos, a los que te deseamos, a los que te necesitamos, Señor, oh Dios. Te estoy suplicando, Padre, en el nombre de Jesús, que tú despiertes los amores de tu iglesia y que regresemos, Señor, al primer amor. Que si hay un regreso, Señor, a Dallas, Jericín, no sea por la emoción de vernos, de abrazarnos. Que si aún, Señor, oh Dios, desde el Facebook escribimos, no sea solo para dar un hola y decir cuánto los extraño, sino también dejar una palabra de aliento. Un versículo, Señor, en el que tú nos hablas. Un versículo de la palabra en lo que tú nos has ministrado, Señor, a nuestro espíritu en este tiempo. Oh Señor, y estoy creyendo que a la salida de este tiempo, a la salida de esta cuarentena, tú traerás, Señor, un derramamiento de tu espíritu, Señor, oh Dios, sobre aquellos, Señor, que perseveran, sobre aquellos, Señor, que esperan. Yo no sé, Dios mío, lo que motivó la frialdad, Señor, el desaliento, el desánimo. Señor, quizás para muchos 10 días, 240 horas fue demasiado. Sin embargo, 120, aunque cansados físicamente, sentados en una mesa, diciendo, Señor, tú prometiste, esperamos, dice tu palabra, sobre ellos fue derramado el Espíritu, las lenguas de fuego se asentaron, Señor, y se desató el avivamiento más grande de aquella época. Estoy creyendo, Señor, que tú traerás un avivamiento para salvación y conversión primero, Señor, de la iglesia. Porque es la iglesia la primera que se tiene que volver a ti. Y ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que también haya un avivamiento, Señor, derramamiento de espíritu, conversión de alma, Señor, oh Dios, para los que están fuera y todavía no te conocen, pero son tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Y Brahma, ay Brahma, manda la vara la vai. Y Brahma, estará la vai. Oh, gloria a Dios. Oramos, Señor, por la restauración de tu pueblo, de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, oh Dios.
para que vengan, Señor, los tiempos de refrigerio espiritual que están prometidos en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Antes de orar por las peticiones, hermano, hay dos cosas más que quiero decir a toda la iglesia. Lo primero que quiero comentar es que el gobernador de Texas está a partir del lunes tomando la disposición de que los negocios comiencen a reabrir, pero solo que se junten 10 personas. Entonces, yo quiero explicarle a la iglesia que nosotros no nos vamos a reunir. Yo no puedo pedirle a 10 hermanos que vayan y decirle a 180 o 190 que no lleguen. Entonces todavía, y tengo algunas preocupaciones, le quiero ser honesto, aunque el virus coronavirus COVID-19 ha logrado ser controlado, ha sido controlado, no eliminado, sino controlado con el aislamiento aquí en Texas. Yo no quisiera que ningún hermano por llegar a la iglesia quede contaminado o quede contaminado fuera y luego pregunten dónde estuviste y salga a relucir el nombre de la iglesia y terminen cerrándonos por 40 días más. Entonces les estoy diciendo que vamos a continuar unos días más usando este medio para ministrar a la iglesia. Nuestro próximo culto va a ser el martes, 8 de la noche. El sábado a las 6 de la tarde va a haber otro culto. Quizás yo no quisiera decir que es para jóvenes. Tuve en mi corazón invitar a algunos hermanos que nos enviaran mensajes pregrabado, y el próximo sábado a las 6 de la tarde nos va a estar ministrando el pastor Alex Arias de Carolina del Norte. Entonces, y va a ser igual un tiempo de 30 minutos. Quiero que me oiga. Le quiero pedir a todos los padres y a todos los que forman parte de la familia que el sábado a las 6 de la tarde se conecten, hermano. Acabamos de escuchar la palabra. En vez de sacar a su nene a jugar al parque, a pasearlo en bicicleta, por favor, hermano, es de 6 a 6:30. Si tienes deseo de sacarlo y hay necesidad de sacarlo porque de repente es toda una semana de encierro, ¿por qué no lo sacas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes? Entonces tienes la posibilidad de sacar, salir con tus hijos y caminar, pero justo el sábado a esa hora, hermano, sería para mí saludable. Usted traería consuelo a mi casa si en vez de llevar a su hijo a jugar fútbol en la hora del culto, o a montar bicicleta, o a darle la vuelta a la propiedad, que usted lo trajera, usted se sentara y toda su familia escuchara sábado a las 6 de la tarde el mensaje que nos va a compartir el hermano Alex Arias, pastor Alex Arias de Carolina del Norte. El próximo domingo vamos a estar aquí a las 11 de la mañana. Igualmente tenemos cita toda la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Lo segundo que quiero decirle, hermano, diezmos y ofrendas el Señor los dejó para que nosotros aprendiéramos a tener temor de Dios. Y dice la Biblia que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, es el fundamento de toda sabiduría, tener temor de Dios. Y esto, según la palabra, provoca en nosotros, o sea,
los diezmos traen temor de Dios. Dice la Biblia que fueron diseñados por Dios para que aprendiéramos temor de Dios. Luego, el temor de Dios es el fundamento para que se desate una verdadera sabiduría, la celestial, no la humana, porque la humana se degrada. Estoy hablando de la celestial. Y cuando hay sabiduría celestial, hay una comprensión de las cosas espirituales, de los dones, de los regalos celestiales que Dios tiene para nosotros. Entonces, si todavía hay algún hermano que no sabe cómo hacer llegar las ofrendas y los diezmos, yo le estoy pidiendo a los hermanos de la iglesia que pongan mi número de celular en pantalla mientras que hablamos, 214-704-0948, y entonces usted, que es hijo de Casa Jericín, habla conmigo o me envía un texto y yo le explico cómo hacer el depósito de sus diezmos y de sus ofrendas. Yo espero, con la ayuda del Señor, una de las cosas que siempre dije a la iglesia es: yo no quisiera que nunca desde el púlpito se ministrara diezmos y ofrenda diciendo que hay que pagar biles. Pero también quiero que usted entienda que una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es ponernos al día con estas cosas, porque es una marca y es un sello, no solo sobre tu vida, sino sobre toda tu casa y sobre toda tu familia. Dios dejó como promesa: haya pan en mi casa y pruébenme en esto, yo os abriré las ventanas de los cielos. Amén. Vamos, aquí me acompaña mi esposa, gracias. Aquí trae todas las peticiones, que son un montón, pero es necesario leerlas. Primero, gratitud. Una hija ministerial llamada Juliet Calzadilla, gracias a Dios, estaba ingresada grave con preeclampsia y gracias a Dios ya salió de terapia intensiva. Está en sala, ya tiene su nené en sus manos y están por darle de alta. Al comienzo del mensaje dije que la familia de España por la que habíamos estado orando ya estaba dada de alta. Esta es la familia de Emanuel de Madrid, o sea, de la ciudad de Madrid. No es que él es apellido de Madrid, sino que su nombre es Emanuel y toda su familia está dada de alta. Ahora, la hermana Jessica tiene una petición especial. No me pusieron aquí cuál es su petición, pero ha de ser bien especial cuando ni siquiera me dice por qué tengo que orar. Entonces voy a confiar, Jessica, que estás orando por cosas, o voy a orar por cosas genuinas, ¿verdad? Liumila de Italia nos está pidiendo salud. Imagínense usted, hermano, están en lugares donde el coronavirus ha hecho verdadero desastre. Ruth Guzmán nos está pidiendo oración por toda su familia en Honduras. Hermano, es posible que yo en la oración no los vuelva a mencionar. Voy a poner mis manos y voy a orar y pedirle al Señor de forma general, pero ahora estoy mencionando de forma particular. Amarilis está pidiendo salvación por su papá y su hermano. Delmira Cardona está pidiendo por salud. Gloria de Guatemala está pidiendo por sus hijos. La familia Espinosa López también está pidiendo, ¿por qué? ¿Por salud? Por salud. Pastores Jesús y Delmi y José en Cuba están pidiendo por salud. Sonia está pidiendo por su hijo y por ella, y también salud, bendito el nombre del Señor. Y aquí están ahora los cumpleaños. Estos todos se salvaron. Bueno, no, les vamos a acumular los pasteles para cuando se acabe el coronavirus, ¿verdad? Así que Ruth Castillo cumplió año ayer. Rusita, Dios te bendiga mucho. Elizabeth Ignora también cumplió años. Pablo González, el hijo de nuestra hermana Leti, está cumpliendo años, uno de los trompetistas de la iglesia, bendito el nombre del Señor. Y Nubia Sánchez, pues este sí no se me puede olvidar.
Nubia Sánchez cumple mañana, bendito el nombre del Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús enviamos una palabra de bendición sobre todos los que cumplieron, el que está cumpliendo hoy año y también sobre Nubia mañana. En el nombre de Jesús bendecimos a Ruth Castillo, Elizabeth, Pablo y a Nubia, Señor, oh Dios. Y no oramos, Señor, por los ya cumplidos, solo agradecemos y también te pedimos por los que han de cumplir, que sean años de vida, de bendición, de salud, de victoria, de crecimiento espiritual y que ellos puedan ver la gloria tuya, Señor, como la vio Moisés. Estoy orando y suplicándote, Señor, por los hermanos que están pidiendo salud, Señor, que la gracia tuya se derrame sobre ellos. Influencia divina, Señor, sobre ellos en el nombre de Jesús. Lo que tú compraste en la cruz del Calvario para ellos, Señor, yo no tengo que pagarlo, tú lo compraste. Te pido que por gracia seas sanado y tú traigas liberación poderosísima en el nombre de Jesús. Estoy orando, Señor, oh Dios, en especial por la petición que tiene Jessica Cano, Señor, y te pedimos, Señor, que esta sea contestada conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén, amén. Bendecimos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando desde Chile, España, Italia, Estados Unidos, desde Guatemala, donde quiera que hay uno conectado, porque he estado observando a algunos hermanos que desde otros países nos escriben, y también estoy bendiciendo a Casa Jericín y todos sus hijos. Que el Señor te bendiga, que tengas un buen día en familia, bendito el nombre del Señor. Disfrútate tu almuerzo, si no es que estabas almorzando cuando estaba predicando, espero que no. Dios te bendiga. Te habla tu pastor Raúl Martínez y aquí la pastora Rebe. Un saludito antes de que corten. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios. Ella es así, de cortas palabras. A quien más le habla es a mí. Que el Señor les bendiga.